Es físicamente imposible viajar por carretera desde América del Norte hasta América del Sur. Aunque resulte sorprendente en un mundo lleno de autopistas gigantes y puentes colosales, no existe una ruta continua que permita conducir desde Alaska hasta Argentina. En algún punto del trayecto, el asfalto desaparece y todo se detiene. Si recorrieras todo el camino desde el extremo norte de Alaska hasta el sur de Centroamérica, llegarías a un lugar donde la civilización se interrumpe de forma abrupta. Lo único que separa a los viajeros de Sudamérica es una franja de unos 96 kilómetros, conocida como el Tapón del Darién, una de las zonas más peligrosas, inhóspitas y desconocidas del planeta. Este lugar no es simplemente un terreno sin desarrollo. Se trata de una región hostil, dominada por selvas densas, ríos caudalosos y pantanos interminables, capaz de devorar a quienes se atreven a cruzarla. Allí se esconden traficantes de todo tipo, desaparecen migrantes, y la naturaleza parece decidida a mantener alejados a los intrusos. Psicólogos que han trabajado con personas que lograron atravesarla describen la experiencia como una pesadilla constante, plagada de peligros invisibles y amenazas permanentes. Lo más sorprendente es que este vacío geográfico persiste a pesar de que, desde hace más de un siglo, existe un plan ambicioso para unir las Américas mediante una carretera continua. En 1923, representantes de diversas naciones del continente se reunieron en Santiago de Chile durante la Quinta Conferencia Internacional Americana. Allí surgió una idea audaz: construir una vía que conectara Alaska con el extremo sur de Argentina. No se trataba solo de infraestructura, era un proyecto de identidad continental. El concepto de panamericanismo defendía que los países del hemisferio compartían un destino común, y la carretera sería un símbolo tangible de esa unión. En 1936, el proyecto tomó forma concreta en los planos. La carretera panamericana comenzaría en la bahía de Prudhoe, atravesaría Canadá y Estados Unidos, continuaría por México y Centroamérica, recorrería la costa pacífica de Sudamérica y finalmente llegaría hasta Buenos Aires. Sobre el papel, era una obra monumental, pero en la práctica se convirtió en una red de carreteras nacionales conectadas de manera irregular, con estándares distintos y presupuestos dispares. Gradualmente, la mayoría de los tramos se completaron, excepto uno: el Tapón del Darién. Esta región se comporta como una barrera natural casi infranqueable. No es solo un terreno complicado, es un entorno activamente hostil. Selvas tan densas que apenas dejan pasar la luz del sol, lodo capaz de tragarse vehículos enteros, lluvias constantes desde mayo hasta diciembre, y ríos que se desbordan sin previo aviso. A esto se suma una fauna peligrosa: serpientes venenosas, escorpiones ocultos en cada sombra, cocodrilos en los cauces y mosquitos portadores de malaria, dengue y fiebre amarilla, invisibles pero letales. El periodista estadounidense Jason Motlagh, quien atravesó el Darién en 2016, describió un suelo fangoso que hacía imposible avanzar sin caer, botas empapadas, espinas que desgarraban la ropa y mosquitos que penetraban el repelente. Cada paso parecía una lucha directa contra un entorno decidido a devorar a quien se adentrara. No es un lugar pensado para la construcción, ni siquiera para la presencia humana prolongada. Cuando los ingenieros estudiaron la región, se enfrentaron a obstáculos casi imposibles de superar. La costa presentaba acantilados abruptos y múltiples desembocaduras de ríos. En el interior, el pantano del Atrato era tan inestable que, en pruebas iniciales, barriles se hundían más de 15 pisos antes de tocar fondo. A diferencia de otros megaproyectos modernos, como el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, aquí no había base sólida sobre la cual construir. Incluso un puente flotante sería inviable, el más largo del mundo. Apenas alcanza una fracción de lo que se necesitaría para atravesar el Darién. En los años 90, ingenieros colombianos desarrollaron un plan que bordeaba las zonas más inestables, utilizando terrenos elevados cuando era posible. Sus estudios mostraban un camino estrecho que podría ser viable con enormes cantidades de hormigón, acero y recursos humanos. Sin embargo, la naturaleza no era el único desafío. El Darién cumple un papel ecológico vital. Alberga más de 160 especies de mamíferos, muchas de ellas en peligro crítico,
así como miles de especies de insectos y plantas endémicas. Funciona como una barrera biológica entre América del Norte y América del Sur, evitando que animales como el coyote se expandan hacia el sur y alteren ecosistemas enteros, poniendo en riesgo especies locales. En este sentido, el darién no es solo un obstáculo para los humanos, sino un guardián natural del equilibrio ecológico continental. A lo largo de los años, varias personas han intentado cruzarlo. En 1960, un motociclista logró avanzar parcialmente antes de abandonar su vehículo. Un año después, un grupo que viajaba en automóviles Chevrolet tardó 109 días en atravesar la selva, perdiendo uno de los vehículos en el proceso. En 1972, una expedición liderada por el coronel británico John Blatchford Snell intentó cruzar el Darién como parte de un viaje panamericano completo, enfrentándose a enfermedades, fallos mecánicos y lluvias intensas. El intento más ambicioso vino desde la política. En la década de 1970, el presidente estadounidense Richard Nixon se obsesionó con completar la carretera panamericana como instrumento geopolítico durante la Guerra Fría. Creía que la integración económica de las Américas sería la mejor estrategia para frenar la expansión del comunismo en la región. En 1971 anunció públicamente el inicio del proyecto, con un presupuesto de $150 millones de la época, asumiendo Estados Unidos la mayor parte del costo y esperando completarlo para 1976, el bicentenario del país. Pero el proyecto se encontró con una resistencia inesperada. Organizaciones ambientalistas, encabezadas por el Sierra Club, denunciaron el daño irreparable que causaría al ecosistema. A ellos se sumaron ganaderos preocupados por la fiebre aftosa, que podría devastar hasta una cuarta parte del ganado estadounidense. La presión fue suficiente para detener la obra mediante acciones legales. Décadas después, en los años 90, Colombia y Panamá retomaron la idea, pero el contexto era muy diferente. El valor ecológico del Darién era reconocido. Las comunidades indígenas advertían que la carretera destruiría sus culturas y conocimientos ancestrales, y el costo estimado se había duplicado. Panamá, con su canal y estabilidad económica, no tenía incentivos para insistir, mientras que Colombia enfrentaba conflictos armados y la presencia de grupos ilegales. Además, el transporte marítimo seguía siendo mucho más barato y eficiente que una carretera terrestre, haciendo económicamente cuestionable la inversión. A pesar de no existir carretera, miles de personas cruzan el Darién cada año. Migrantes de todo el mundo, huyendo de la pobreza o la violencia, se adentran en la selva con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Pagan a traficantes miles de dólares y enfrentan peligros extremos, caídas desde acantilados, ahogamientos, enfermedades o ataques criminales. En 2023, más de 500.000 de personas lo intentaron, incluyendo familias enteras, ancianos y niños. Las organizaciones humanitarias reportan escenas devastadoras, cuerpos irreconocibles, menores abandonados y sobrevivientes traumatizados, muchos de ellos requiriendo atención médica inmediata al llegar a Panamá. Esto plantea una pregunta difícil. Si no se puede construir una carretera, ¿debería establecerse al menos un corredor humanitario seguro? ¿O eso solo incentivaría más migración a través de una región tan peligrosa? En tiempos recientes han surgido alternativas. Transporte marítimo para vehículos entre Colombia y Panamá y vuelos regulares que conectan ambos países. No es la ruta soñada por los promotores de la Panamericana, pero funciona. Algunos intentos de ferries regulares han fracasado por falta de rentabilidad. Hoy, el tapón del Darién sigue siendo indomable, peligroso y resistente a la intervención humana. Esa resistencia es su valor. En un mundo donde casi todo ha sido conquistado, esta franja de selva recuerda que no todo debe ser dominado. Además, el Darién es un laboratorio natural invaluable. Se han descubierto nuevas especies con posibles aplicaciones médicas. Para los pueblos indígenas, Emberá, Waunaán y Guna, la selva no es un obstáculo, sino un hogar cuya preservación ha permitido conservar conocimientos ancestrales de enorme valor. En una era en la que la humanidad ha alcanzado el espacio y explorado los océanos más profundos, estos pocos kilómetros de selva nos recuerdan que a veces el verdadero progreso no consiste en superar todos los límites, sino en reconocer cuáles es mejor respetar.
El camino que nunca se construyó podría ser, en realidad, el que nunca hizo falta. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo.